lo que es en consulta. No, ahí está. ¿Qué pasó, digo yo? Bueno, como les decía, el examen va a ser escrito, ¿sí? En la fecha del examen y en el horario va a estar habilitado el examen para que ustedes lo puedan desarrollar en la misma plataforma, ¿está? Bueno, es un examen de 5 consignas aproximadamente, si no recuerdo mal, ¿sí? Ustedes van a tener en el inicio del examen, bueno, los datos, obviamente que tienen que completar sus datos, con nombre, con el apellido, con el documento y demás. Están obviamente divididos en el primer cuatrimestre tiene un examen, y el segundo cuatrimestre tiene un examen diferente, lógicamente. Van a tener también los objetivos, ¿sí? Los objetivos a cumplir, y bueno, lo que se espera en el desarrollo de las consignas, ¿está? Ahí está bastante detallado, bueno, por ejemplo, la claridad en las respuestas, también la coherencia en el desarrollo de las consignas, la coherencia y la cohesión en el armado de las consignas, de las respuestas, mejor dicho, y bueno, también el uso del lenguaje técnico, refiriéndose a las estructuras con el nombre que nosotros venimos trabajando, ¿sí? Y bueno, sobre todo en anatomía, recuerden que nos vamos a centrar en la descripción topográfica y en la descripción morfológica de las estructuras, ¿sí? Tanto para el primer cuatrimestre como para el segundo también. Eso se trabaja en toda la materia, ¿está? Lo que va cambiando, obviamente, lo que se ve en el primer cuatrimestre separamos las estructuras que nosotros vamos estudiando, ¿sí? Para poder llegar a estudiar todas las estructuras que están formando parte del globo ocular. Pero básicamente, como les decía, como vemos la parte anatómica, nos centramos específicamente en la topografía y en la morfología de las estructuras, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de topografía, recuerden que estamos refiriéndonos a la ubicación que tienen cada una de las estructuras, es decir, cuando yo, por ejemplo, les pida, qué sé yo, les puedo pedir sobre, no sé, a ver, pensemos, bueno, la túnica media, o por ejemplo la retina, la córnea, bueno, las distintas estructuras que nosotros hemos trabajado. Cuando les pida una descripción topográfica, ustedes tienen que hablar de la ubicación de esa estructura, ¿está? ¿Dónde se encuentra? ¿Sí? Y cuando hablamos de una descripción morfológica, nos estamos refiriendo a la forma, al tamaño, ¿sí? Por ejemplo, también en algunas estructuras hemos mencionado el peso que puede llegar a tener, o sea, la masa. Bueno, y así con las distintas estructuras que forman parte del globo ocular. ¿Está? Nosotros también en el desarrollo de los módulos fuimos viendo otras características que se sumaban, como por ejemplo también vimos algunas enfermedades que podían llegar a afectar ciertos tejidos, como en el caso del cristalino, hemos dado así como un pantallazo general sobre cataratas, no sé si se acuerdan, para los chicos del primer cuatrimestre, sobre todo que lo tienen como más... ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, dimos una descripción general, ¿sí? Y también, obviamente, que vamos mencionando, en el desarrollo de estos módulos, fuimos mencionando también las funciones que tienen las estructuras, ¿sí? Pero lo vemos como muy por encima, de manera general, podríamos decir, ¿está? Porque, bueno, más adelante ustedes van a tener histología, fisiología, donde ya vamos profundizando un poco más, y en el último año tienen patología, donde se ven en mayor profundidad las patologías que afectan al globo ocular. Entonces, en estas descripciones anatómicas, podríamos decir, recuerden que nos tenemos que centrar en estas dos características, ¿sí? Importantes, la topografía y la morfología. ¿Podemos mencionar otras? Obviamente que sí, pero más que nada la descripción va orientada a eso,
¿Está? Dónde están ubicadas las estructuras, las formas que tienen, las características generales, podríamos decir, si están vascularizadas o no, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, perfecto. Bien. Bueno, en el caso del primer cuatrimestre, por ejemplo, si hablamos del cristalino, ¿qué características generales podríamos mencionar? Ay, esperen, antes de ir a esto, ya me olvidé, quería mencionarles, que me había, creo que lo había dicho Ana, el tema de agregar archivos en el desarrollo del examen. Eso les quería decir y me olvidé. Bueno, en este examen se trata más que nada de, o sea, yo he tratado de que las consignas sean para desarrollar todas en la misma plataforma, ¿sí? Es decir que no voy a pedir dibujos, ¿sí? No voy a pedir esquemas, lo que implicaría que ustedes tengan que, obviamente, sumar otros archivos al examen, que obviamente que eso quita tiempo. La elaboración de los dibujos sé que también lleva mucho tiempo, y sé que eso ya lo han realizado en los trabajos prácticos, ¿sí? Entonces, en el caso para el primer cuatrimestre y el segundo, puede que en el examen ustedes encuentren un dibujo, o sea, ya en el examen está el dibujo, y ustedes tengan que poner la referencia, por ejemplo, ¿sí? O sea que seguimos trabajando con las imágenes, pero en este caso no van a tener que hacer ustedes el dibujo, sino, por ejemplo, como les decía, colocar ustedes las referencias, es decir, por ejemplo, qué proceso se puede percibir en el dibujo, o qué estructuras se perciben en el dibujo que presenta la consigna, ¿se entiende? Sí, profe, perfecto. Y en los trabajos yo también les había pedido muchas veces esquemas conceptuales. Bueno, eso tampoco les voy a pedir en el examen. Lo que sí puede que les pida es la elaboración de un texto breve, como para que lo puedan desarrollar ahí mismo, ¿sí? Que es como que les decía, siguiendo en esta misma línea de consignas y de desarrollo de algunas habilidades que nosotros ya hemos trabajado en los módulos, tanto para el primero como para el segundo cuatrimestre. ¿Está? Eso les quería decir, como para que se queden tranquilos, que va a ser como consignas para poder desarrollar en la misma plataforma y poder enviar luego el examen. No van a tener que adjuntar archivos, ¿está? No necesariamente. Está bien, profe. Bien. Bueno, les decía entonces, para el primer cuatrimestre, bueno, pongan énfasis en cristalino, las características que presenta el cristalino, que ese es uno de los temas como más, significativos, podríamos decir, del primer cuatrimestre. Las características que tiene esta estructura, recuerden hacer énfasis en topografía y morfología, dónde está ubicado, cuál es la forma del cristalino. Si hacemos un corte sagital en el cristalino, que es lo que podemos encontrar en el interior. Recuerden que está formado por un núcleo, y alrededor tiene, tiene distintas capas de células, si está vascularizado o no está vascularizado, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, si quieren pueden ir como anotando algunas cositas, ¿no? Bueno, en el caso de que, por ejemplo, ustedes agreguen en las características que no está vascularizado, pueden agregar cómo se nutren las células, o quién le ayuda al cristalino a nutrir sus células, ¿sí? Para que obviamente le llegue a todas las células los nutrientes necesarios. Esta podría ser una característica para agregar, ¿está? Bueno, también en relación a los humores, que es uno
bueno, uno de las partes importantes que vimos en el primer cuatrimestre. Traten de hacer las diferencias, establecer, mejor dicho, las diferencias entre los humores y entre el humor acuoso y el humor vítreo. ¿Recuerdan que habíamos hecho un cuadrito? Que lo hicimos en 2 Sí, la trabajos. diferencia entre los dos. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, lo hacemos. Es más, creo que le pedí en 2 trabajos para que ya lo tengan armado. Bueno, traten de estudiar de ahí porque les va a servir, ¿sí? Tanto las diferencias, bueno, ya al tener en cuenta las diferencias también vamos como encontrando algunas similitudes, ¿sí? De ese cuadrito les va a servir como para poder caracterizarlos a ambos, ¿sí? Recuerdo que algunas de las características que yo les había mencionado para que puedan hacer la diferencia era la consistencia, ¿sí? ¿Qué consistencia tiene, por ejemplo, el humor acuoso? ¿Qué consistencia tiene el humor vítreo? Y en relación a eso, bueno, la consistencia va a tener mucho que ver con la composición que tiene cada uno, la composición química me refiero, cuál es el que tiene mayor cantidad de agua, y eso va a determinar si tiene una consistencia más acuosa o un poco más densa, ¿sí? Sí, profe. Bueno, ya vamos al segundo, Anita, ¿no? Ya no me olvidé de ti. Después, túnicas, bueno, que ese es uno de los temas principales que arrancamos a ver para saber tener la idea de cómo se van, o sea, cómo está conformado en las distintas capas el globo ocular, cuál es la más externa, la media y la interna también. ¿Hicimos cuadrito de eso o no? No me acuerdo. Creo que hicimos un dibujo de la túnica media nada más. Ajá, bueno. En relación a las túnicas, bueno, la fibrosa, la vascular, la vascularizada y la nerviosa, si se pueden armar un cuadrito como para tener las características ahí bien, algo conciso, ¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, la ubicación que tienen, si está vascularizada o no, ¿sí? La estructura, o sea, las estructuras que la componen, ¿sí? Sabemos que la fibrosa, bueno, es la más externa, está formada por la esclerótica y la córnea, después tenemos la media, que está conformada por ¿qué estructuras? Era pregunta, ¿no? Era pregunta. Bueno, eso va a ser más fácil estudiarlo por ahí con los dibujos, ¿sí? En el dibujo del globo ocular, poder identificar cuáles son las estructuras que corresponden, que eso también les había pedido en el primero y en el segundo trabajo, 2 veces. Fui muy repetitiva con esa consigna, porque bueno, la idea es que más allá de saber cuáles son las túnicas, es importante saber cuáles son las estructuras que forman a cada una de ellas, ¿sí? Y eso va a ser, como les decía, fácil poder identificarlo en el dibujo. En la media, que es la vascularizada, cuerpo ciliar, ¿qué más? Coroides Coroides, muy bien. y el iris. Exactamente, muy bien, perfecto. Y después, bueno, tenemos la membrana interna, que es la membrana interna o nerviosa, o bueno, lo que corresponde a la retina, ¿sí? Que es la más interna porque es la más importante, es la que tiene que estar más protegida. Entonces, por eso está resguardada ahí en la parte interior, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden, de las túnicas, la ubicación, la topografía, si está vascularizado o no, brevemente la función que tiene cada una, ¿sí? Y las estructuras que las están formando, mejor dicho. ¿Está?
Bueno, y del trabajo práctico número 1, donde nosotros vemos la parte de ósea, ¿sí? De dónde se ubica, podríamos decir, el globo ocular, que es una estructura blanda, que tiene que estar protegida por algo rígido. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros habíamos trabajado las paredes que forman a la cavidad orbitaria? Sí. Sí. Bueno, van a haber algunas preguntas en relación a esas paredes, ¿sí? Y por ahí sí, bueno, una descripción, que también lo había pedido en uno de los trabajos, creo que era el práctico 1, donde tenían que describir a cada una de las paredes, ¿sí? Y en esa descripción tengan en cuenta, por ejemplo, la estructura que tiene, ¿sí? La fragilidad o la dureza que tienen cada una de estas paredes en relación a la función y a la ubicación que tienen también. ¿Está? Porque está relacionado eso. Por ahí las paredes que están en la parte que tienen más contacto con el exterior son las más rígidas. ¿Está? Por una cuestión obviamente de proteger siempre al globo ocular. Bueno, al estar en contacto con, como les decía, con la parte, con el exterior, están más propensas a recibir golpes, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces por eso tienen la rigidez que tienen. En cambio, las que están en la parte interna, bueno, son un poquito más frágiles porque no están expuestas todo el tiempo a los impactos, por ejemplo. ¿Está? Sí, profe. Bien. Bueno. Hasta ahí, cuatrimestre 1. Si tienen preguntas, espérenme un segundito que voy al segundo cuatrimestre como para orientar más o menos a Anita, que está del segundo cuatrimestre, y ya volvemos al primero para las preguntas, ¿sí? Bueno, en el segundo cuatrimestre, en relación a lo que les decía de la topografía y la morfología, se mantienen para los dos, ¿sí? Cuando pidamos descripción, nos referimos a eso básicamente. ¿Pueden agregar algo de la función? Obvio que sí, ¿sí? Está bueno que vayamos como, bueno, es inevitable tocar el tema de las funciones para poder también relacionarlo con la ubicación que tiene o con la forma que tiene, porque todo está relacionado. Así que bueno, por ejemplo, si hablamos de los músculos, Anita, ¿cuáles van a ser las ubicaciones que tienen cada uno de esos músculos, los externos, los internos? ¿Está? Ese fue el primer práctico, ¿no? Claro, exactamente. Sí, 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 sí. Entonces, tengamos en cuenta la ubicación. Bueno, y según la ubicación también, los movimientos que producen cada uno, ¿sí? Sí. Eso tengamos en cuenta. Hay una consigna muy relacionada a eso. Que tienen acá en el ojo, cada músculo. ¿Cómo? La ¿Cómo? función que tiene el músculo en cada ojo. Exactamente. Sí, 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 sí. ¿Cuál Cada es músculo en el ojo. Exacto, cuál es el movimiento que producen, ¿sí? Sí. Bueno, y en el último cuatrimestre nosotros vemos bastante sobre el sistema nervioso, Sí. ¿sí? En sistema nervioso, bueno, tengamos en cuenta las funciones del sistema nervioso en general también vimos neurona, ¿sí? La célula principal del sistema nervioso, cuáles son las partes de la neurona también, y la clasificación que hacemos para estudiar el sistema nervioso, ¿sí? Tengamos en cuenta, por un lado, bueno, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, cuáles son las estructuras que van a formar al sistema nervioso central, ¿sí? Ya me estoy quedando sin tiempo. Bueno.
Si nos vamos para la parte del sistema nervioso central, bueno, encéfalo y médula espinal, cuáles son las estructuras que están formando parte del encéfalo, bueno, eso en general, porque lo vemos así de manera general al todo el sistema nervioso, cuáles son las Sí. estructuras óseas también que están protegiendo al sistema nervioso central, ¿sí? En la parte del encéfalo tenemos al cráneo, y en la médula espinal tenemos la columna vertebral protegiendo a la médula. Eso es casi todo el último, el Claro, sexto. sí. Y en la Después parte... hay, perdón, profe, después hay un práctico que también habla del aparato lagrimal, También, de algunas enfermedades. No va a apuntar ahí. no. Más que nada puede ser la parte anatómica, por ejemplo, cuál es la medida que tiene el lagrimal, o sea, más que nada a lo anatómico, ¿sí? A la topografía, a la forma, al tamaño, más que nada eso, ¿sí? Bueno. Y como te decía, en el sistema nervioso van a haber varias consignas relacionadas al sistema nervioso, que yo les había pedido un esquema al final, un esquema conceptual donde puedan, ¿te acordás que él te había dado como unas distintas palabritas? Y ustedes tenían que hacer el esquema. Bueno, va a ser similar, pero en la elaboración de un texto, posiblemente, ¿sí? Entonces, bueno, sería, a ver, como para que te quedes tranquila. Oriente. Sería como explicar... Ese esquema que usted mandó con las palabritas, me ¿sí? costó el arte ubicar un poco el orden. Te ha costado ubicar el orden. Sí, me llevó un trabajito. Un tiempo, sí, yo sé que lleva... De poder, pues, lógicamente leyendo y todo, pero me costó por ahí un poquito Bueno, pero terminar de ubicarlos bien en el claro, orden. sí, yo sí sé que lleva un tiempo, pero o sea, es un trabajo que vos ya hiciste. Si vos agarrás de nuevo ese esquema, vos lo vas a poder explicar al esquema. Sí. Porque lo hiciste vos, lo has hecho, que ha llevado su tiempo, tratando de entender cómo estaban relacionadas las distintas estructuras y los distintos procesos también. Entonces, bueno, ese trabajo ya está hecho. Es decir, que la elaboración de un texto sería, por ejemplo, explicar el esquema en formato texto, ¿entendés? Está bien, sí. Es algo similar Ese a eso. sería el orden que hicimos con las palabras, el esquema fue como un resumen, después yo lo tendría que Exactamente. relatar. Bueno, es lo mismo, es un resumen, una síntesis, solo que en formato de cuadro conceptual o esquema conceptual. Sería lo mismo si, por ejemplo, les pido un texto, ¿se entiende? Solo que... Sí, ¿a qué se refieren esas palabras en sí? Sí, así que bueno, yo te diría que pongas ahí como énfasis en ese esquemita también. Gracias por el dato. Van a ver como Encima que consignas me ahí. costó, voy a agarrar machete. No, es que sí, yo les diría que, o sea, mi consejo es que estudien también de los trabajos prácticos, ¿sí? Porque volver a retomar todo el módulo es como que lleva mucho tiempo. Entonces, como yo le decía a los chicos en el caso de los humores, si ya tienen el cuadro comparativo, bueno, estudien de ahí, ya no Es vuelvan. mucho más fácil. Sí. Claro, totalmente, se hace mucho más fácil y ya es un trabajo que hay que aprovecharlo, digamos, si ya se lo hizo, bueno, lo aprovechemos. Sí. Así que bueno, y ahí en el sistema nervioso, relacionándolo obviamente al aparato de la visión, al globo ocular, bueno, nos centremos en estas características que presenta el sistema nervioso simpático y parasimpático, cuáles son por ejemplo, a ver, si se dilata o si se contrae la pupila, con qué sistema está relacionado, si está llevado a cabo por el sistema simpático o parasimpático, ¿sí?
Bien. Como que hay que hacer esa relación, ¿está? Acuérdate que son sistemas que trabajan de manera antagónica, es decir que si uno tira para abajo, el otro tira para arriba, ¿se entiende? Como que trabajan de Sí. manera contraria en los procesos, me refiero, ¿no? Pero obviamente para mantener una homeostasis, que es lo que trata de hacer el sistema nervioso en conjunto con el sistema endocrino, ¿sí? Así que bueno, eso por un lado, bueno, teniendo en cuenta el concepto o las características, por ejemplo, del sistema nervioso, simpático o parasimpático, ¿qué pasaría si, a ver, les doy un ejemplo, ¿no?, de pregunta, les puedo preguntar qué pasaría si no existiera el sistema nervioso parasimpático, o qué pasaría si no existiera el sistema nervioso simpático. ¿A qué apuntan esas preguntas? Bueno, a desarrollar cuáles son las características o cuál es la función que cumple cada uno de esos sistemas, ¿se entiende? Sí. Sí, profe. Bien, buenísimo. Bueno, creo que estamos hasta ahí. Como verán, es un poquito de cada uno de los módulos, ¿sí? Pero centrándonos en preguntas, en consignas ya realizadas en los trabajos prácticos, ¿sí? Sí. O sea, muchas de las consignas tienen que ver, obviamente, con consignas que nosotros ya hicimos en los módulos trabajados, para que, bueno, obviamente utilicemos ese material que ustedes mismos también van ahí armando, ¿no? Sí. Bien, bueno, nos quedan unos minutitos nomás. Preguntas, inquietudes, les va a ir bien, así que tranquilos. No, yo le quería preguntar solamente lo de, que ya me saqué la duda al principio, si teníamos que agregar algún archivo o algo. Con la página nueva ya está resuelto. Eso. Sí, no, en esta oportunidad no. Para el primer y para el segundo creo que hay un dibujo, pero para que ustedes le puedan agregar las referencias. Bueno. Que lo pueden, por ejemplo, bueno, anotar, poner, qué sé yo, 1, 2, 3, y enumerarla, o describir el proceso. Para ¿sí? no complicarse. Bueno, justamente para no... sí, porque bueno, ya sabemos que estamos con el tema de la plataforma nueva, que bueno, ya es algo nuevo, entonces traté de mantener por ahí la estructura que venían teniendo los exámenes también, ¿sí? No sé cómo lo manejarán, a mí me complicó